Bienvenidos a esta cápsula económica en la que analizaremos los resultados del PMI para Colombia correspondientes al mes de agosto. Bien, la idea de hoy es hablar con ustedes de dos temas importantes. En primer lugar, en el entorno internacional, quisiera abordar el tema relativo a la posibilidad de una recesión en los Estados Unidos. En segundo lugar, estaríamos analizando los resultados del PIB para Colombia en el segundo trimestre del año, más la información que tenemos del PMI para el mes de agosto. Bien, empezamos entonces reseñando uno de los hechos más importantes del pasado mes, que fue una caída importante en las bolsas, especialmente en el Standard & Poor's y aquellas bolsas que tienen que ver con empresas de tecnología relacionadas con inteligencia artificial y machine learning. Bien, esa reducción en las bolsas se produjo alrededor de el 2 y el 5 de agosto, básicamente a consecuencia de unos aparentemente malos resultados en términos de tasa de desempleo en los Estados Unidos. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden observar la evolución de la tasa de desempleo en los Estados Unidos en los últimos meses. Estamos obviando el periodo de la pandemia porque la tasa de desempleo en esa época subió a nivel de 2 dígitos y no nos permitiría seguir con precisión la evolución de la tasa de desempleo en los últimos meses. Bien, como ustedes pueden observar acá, a principios del año pasado la tasa de desempleo en los Estados Unidos era cercana al 3.4%. Para el mes de julio esa tasa subió al 4.3%, es decir, tuvimos un incremento cercano a un punto porcentual en esta tasa. Bien, este fuerte incremento en la tasa de desempleo llevó a algunos analistas y a los mercados a una preocupación extrema por el desenvolvimiento de la economía de los Estados Unidos. En realidad, esos temores fueron realmente infundados, en parte porque si ustedes se fijan en este gráfico, la tasa de desempleo del 4.3% sigue siendo bastante inferior a la tasa de 5.6%, que es la tasa promedio de desempleo para esa economía durante este siglo. Muy bien. Otro de los elementos que permite tener alguna tranquilidad sobre la no inminencia de una recesión en los Estados Unidos tiene que ver con las condiciones financieras que subyacen en la economía de los Estados Unidos. Aquí les traigo un indicador que es el National Financial Condition Index, producido por la Fed de Chicago. Este indicador se construye con más de 100 variables semana a semana y muestra qué tan estresados están los mercados. Incluye variables como la calidad de la cartera de consumo, la calidad de la cartera hipotecaria, las primas de riesgo de emisores que no son grado de inversión en esa economía, el spread de la tasa interbancaria en los Estados Unidos en relación con la tasa SOFR. Bien, podemos observar acá que en la crisis de Lehman en el año 2008-2009, este indicador pudo liderar y pudo dar señales tempranas de lo que podía llegar a ocurrir. El indicador fue positivo desde septiembre del 2007 y fue creciendo en una forma paulatina y bastante evidente. Bien, en las circunstancias actuales, este indicador tiene un valor negativo, lo que sugiere que los mercados financieros en los Estados Unidos no tienen motivos para estar estresados. En esas condiciones es muy difícil, prácticamente imposible, que se produzca una recesión en la economía de los Estados Unidos en el corto plazo. Tendríamos que verificar un aumento en este indicador para llegar a tener realmente una situación de recesión en la economía de los Estados Unidos. Creo que esa es una muy buena noticia en general para el mundo entero. Bueno, otro de los elementos que sabemos que va a ocurrir, especialmente a partir de este mes de septiembre, tiene que ver con la reducción de tasas en los Estados Unidos. Ya el presidente de la Fed ha sido bastante claro que a partir de este mes viene una reducción importante en las tasas,
que seguramente va a continuar durante los próximos meses. Aquí les traigo una senda de política, de tasa de política monetaria para los Estados Unidos con base en los futuros. Bien, ustedes pueden observar que la tasa que existe actualmente del 5.5% estaría bajando al 5.25 en el mes de septiembre y posteriormente al 5% en el mes de noviembre. Todavía es un poco prematuro hablar de una reducción de 50 o de 25 puntos básicos en diciembre, pero en este caso la información que les presento sugiere una reducción de tasas de 50 puntos básicos. Este proceso continuaría en buena parte del próximo año, de tal manera que en el mes de julio se alcanzaría una tasa de 3.5% y es muy probable que el próximo año termine con una tasa del 3%, que es la que más se aproxima a lo que sería la tasa natural de interés en los Estados Unidos. Y esta también es una buena noticia para Colombia, porque es también probable que en nuestro país la autoridad monetaria en este mes de septiembre decida reducir su tasa de intervención en algo más de 50 puntos básicos, que es lo que ha venido haciendo. El que los Estados Unidos reduzca su tasa ayuda a que la tasa de intervención en Colombia pueda acelerar su descenso en los próximos meses. Bien, hablemos ahora algo entonces del PIB. El crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre del año fue del 2.1%, que significa claramente un mejor dato frente al 0.8% que vivimos en el primer trimestre. Creemos que esta tendencia ascendente en el crecimiento de la economía va a continuar en los próximos meses en la medida en que la inflación se ha venido reduciendo y en que las tasas de interés del Banco de la República han venido bajando. Por el lado de los sectores, vimos realmente tres sectores con mayor crecimiento en la economía, que son el sector de actividades artísticas y de entretenimiento, el sector agropecuario y el sector de administración pública, seguridad social, educación y salud. Por el contrario, los sectores que continúan presentando dificultades de crecimiento son el sector de minas y canteras, el sector de información y comunicaciones y bueno, un sector muy importante para nosotros porque está contemplado en el PMI, que es el sector de las industrias manufactureras. En general, el crecimiento sigue siendo pobre para actividades intensivas en mano de obra como el sector de la construcción, el sector de comercio y el sector industrial. Por el lado del gasto, observamos una recuperación del consumo de los hogares, que creció 1.5%. El crecimiento que habíamos observado hacia el final del año pasado en esta variable era negativo, de 0.8%. De tal manera que observamos efectivamente una recuperación del consumo de los hogares. Otra sorpresa positiva, digamos, del indicador de PIB por el lado del gasto fue sin duda lo que tiene que ver con la formación bruta de capital fijo o lo que los economistas llamamos la inversión. La inversión tuvo un crecimiento del 4.3% positivo. No alcanza a compensar la caída que vimos en el primer trimestre, pero sin duda es el preámbulo también de una recuperación en esta que es una de las principales variables para el crecimiento futuro y que más afectada habíamos visto en meses anteriores. El crecimiento de obras civiles fue el responsable de esta situación y aquí el metro de Bogotá y las obras que se adelantan en la capital son realmente muy importantes para explicar la dinámica de este rubro. Bien, vamos ahora al PMI manufacturero para Colombia y aquí les traigo realmente dos indicadores. Les traigo el PMI en la línea color rojo y el componente de producción del PMI en la línea color gris. Recordemos que el PMI es un índice compuesto de 5 variables, incluyendo el nivel de producción, el nivel de pedidos, el nivel de empleo, que son las 3 principales variables en este índice. Bien, para el mes de agosto tuvimos un resultado paradójico. El PMI tuvo un pequeño retroceso a 48.9
pero tuvimos una recuperación en el caso del componente de producción, que subió en una forma significativa. Así que realmente lo que vimos entre los 5 componentes fue un deterioro en el corto plazo de los pedidos, pero una recuperación en el nivel de producción. Pensamos que esta recuperación debe consolidarse en los próximos meses, de tal manera que el sector industrial, que ya vimos que es uno de los más perjudicados en la coyuntura actual, empiece a presentar cifras positivas probablemente en el cuarto trimestre de este año. Uno de los elementos que vale la pena destacar relacionado con el PMI, sin duda, es una mayor expectativa de producción para los próximos 12 meses. Y aquí el incremento que hemos observado en esta variable en los últimos 2 meses es positiva. Llegamos a un nivel de 74.2, sigue siendo por debajo del promedio histórico de este indicador, pero sin duda la recuperación es importante. Bien, con esto concluimos la presentación de la coyuntura internacional y de Colombia, los aspectos más relevantes en este último mes. Espero nos podamos encontrar el próximo mes analizando nuevamente la evolución de estas variables. Muchas gracias.